prepárate para adentrarnos en un misterio que ha estremecido a Chicago por décadas. Un caso sin resolver que nos lleva a las calles frías de diciembre de 1956. Exacto, 1956, cuando dos hermanas, Barbara y Patricia Grimes, Desaparecieron sin dejar rastro. imagínate, ¿no? Lo que hace este caso aún más escalofriante es la magnitud. Claro. La magnitud de investigación. Sí. Se convirtió en una de las búsquedas de personas desaparecidas más grandes en la historia del condado de Cook, atrayendo la atención de todo el país, miles de personas buscando. Imagínate la angustia de la ciudad, ¿no? Ya. Miles de volantes, policías, voluntarios, buscando sin descanso cualquier indicio que las llevara de regreso a casa. Incluso Elvis Presley, el ídolo de las chicas, No, pidió por su regreso seguro. te sorprende. En esa época era algo bastante inusual. Sí, sí, Es un reflejo de la conmoción que causa este caso. totalmente. Y lo más perturbador es que semanas después sus cuerpos fueron encontrados, pero la causa es su muerte. Y las circunstancias de su desaparición siguen siendo un enigma hasta el día de hoy. Es como si la historia misma se negara a revelar la verdad. Exacto. Desentrañemos esta tragedia paso a paso. Empecemos por la noche de la desaparición. 28 de diciembre de 1956, Ah, Bárbara de 15 años sí. y Patricia de 12 fueron a ver la película Love Me Tender. Ah, sí la recuerdo. Por 10ª vez, imagínate la devoción, Once veces, imagínate. prometiéndole a su madre que regresarían antes de la medianoche. Como cualquier otra noche, ¿no? Una amiga las vio en la fila de las palomitas de maíz durante el intermedio, aparentemente felices y despreocupadas. Nada sugería la tragedia que estaba por ocurrir. Nada. Esa noche, las hermanas nunca regresaron a casa. La búsqueda comenzó de inmediato. De inmediato involucrando a la familia, a la policía y a una comunidad aterrorizada. Claro. La ciudad entera estaba paralizada por el miedo, la desaparición de las hermanas. Grimes dominaba los titulares. Miraba las noticias. La policía seguía cada pista, desde posibles avistamientos hasta la teoría de que habían huido para emular a Elvis para seguir los pasos de Elvis. Seguir a su ídolo. Ajá, pero todo era pura especulación. Es desgarrador pensar en la angustia, la familia y la incertidumbre que envolvió a Chicago en ese momento. ¡Claro! Un mes después, el 22 de enero de 1957, un trabajador de la construcción hizo un macabro hallazgo. En una carretera desierta en Willow Springs, vio lo que describió como cosas de color carne, detrás de una barrera de seguridad. Cosas de color carne. Eran los cuerpos de Barbara y Patricia Grimes desnudas y congeladas. Un descubrimiento aterrador, la escena debía ser realmente escalofriante. Pero lo que hace este caso aún más complejo es el enigma que rodea la autopsia, ¿no? Sí. ¿Verdad? Las autopsias revelaron que las hermanas probablemente murieron dentro de las 5 horas posteriores a su último avistamiento. Es decir, la madrugada del 29 de diciembre, la causa exacta de la muerte fue difícil de determinar. ¿A qué te refieres? No fue la exposición al frío. Parecería la causa más obvia, considerando las condiciones en que las encontraron. Inicialmente se pensó que sí que habían muerto por shock y exposición. Sin embargo, surgieron pruebas contradictorias. Sí. Algunas lesiones no se podían explicar por los elementos o la actividad animal. Entiendo. El investigador principal, Harry Gloss, creía que había signos de violencia y agresión sexual, ¿En serio? contradiciendo las conclusiones oficiales. Esto realmente complica las cosas. Entonces, incluso los expertos no estaban de acuerdo sobre lo que les sucedió a las hermanas. Creo que Gloss contradecía las conclusiones oficiales. ¿Qué lo hacía dudar? Gloss estaba convencido de que la autopsia no se había realizado correctamente, ¿Qué? que se habían pasado por alto detalles cruciales. Insistía en que las chicas habían sido golpeadas, Golpeadas. que había signos claros de violencia en sus rostros, Wow. que no podían ser atribuidos a la acción de roedores post-mortem. Ya ven. Además, afirmaba haber encontrado semen en el cuerpo de Patricia y leche cuajada en el estómago de Bárbara, Leche. cuando se sabía que no había tomado leche ni en su casa ni en el cine la noche del 28 de diciembre. Eso sí cambia las cosas. Si no fue la exposición, ¿qué pudo haberles pasado? ¿Tenía la policía algún sospechoso en mente? Por supuesto, la policía investigó a varios sospechosos a lo largo de los años, Ajá. 2 de los cuales se destacaron: Edward Bedwell Edward Bedwell. y Max Flake. Cuéntame más sobre ellos. ¿Quiénes eran y por qué se convirtieron en sospechosos? Edward Bedwell era un vagabundo que se parecía a Elvis Presley. Un doble de Elvis. Fue arrestado después de que el dueño de un restaurante afirmara haberlo visto con las chicas. Con las chicas. Bedwell incluso firmó una confesión, Firmó una confesión. pero luego se retractó alegando que había sido coaccionado por la policía. Su coartada resultó ser válida. Eso era sospechoso. ¿Y qué hay de Max Flake?
Max Fleig era un adolescente de 17 años, a pesar de que la ley de Illinois prohibía someter a menores a pruebas de polígrafo por su dudosa fiabilidad a esa edad. Fleig se sometió voluntariamente a una prueba no oficial, en la que supuestamente confesó los asesinatos. Sin embargo, sin pruebas físicas que corroboraran su confesión, la policía no pudo presentar cargos. Entonces ambos sospechosos fueron liberados por falta de pruebas contundentes. ¿Qué pasó con Harry Gloss? ¿Logró probar sus sospechas sobre la autopsia? Lamentablemente no malo. Gloss fue despedido después de negarse a retractarse de sus declaraciones. Y despedido. Una decisión que él consideraba política. A pesar de esto, el sheriff del condado de Cook, Joseph Lohman, que compartía las sospechas de Gloss, continuó trabajando en el caso. Quien paga buscando la verdad detrás de la muerte de las hermanas Grimes, puedes creerlo. Qué historia tan trágica y llena de misterio. Se resolvió el caso eventualmente. No a pesar de los esfuerzos de la policía y la atención mediática, el asesinato de las hermanas Grimes sigue sin resolverse. Es increíble pensar que un crimen tan atroz pueda quedar impune. ¿Hay alguna otra pista o teoría que se haya explorado a lo largo de los años? Claro que sí, a lo largo de las décadas han surgido diversas teorías y sospechosos, pero ninguno ha proporcionado respuestas definitivas. Incluso la madre de las chicas, Loretta Grimes, recibió una llamada telefónica perturbadora de alguien que afirmaba haber matado a sus hijas. ¿En serio? ¿Y qué dijo la persona que llamó? Eso debe haber sido aterrador. Lo más escalofriante es que mencionó un detalle sobre el cuerpo de una de las chicas que nunca se había hecho público. ¿Un detalle? Los dedos del pie de la chica más pequeña estaban cruzados. ¡Qué horror! Después se echó a reír y colgó. ¡Qué detalle tan específico y perturbador! ¿Pudo la policía rastrear la llamada? Desafortunadamente no, la llamada se hizo desde una cabina telefónica pública, lo que dificultó su rastreo. Es increíble pensar que el asesino pudo haber estado tan cerca de ser identificado. Hay tantas preguntas sin respuesta. ¿Hay alguna otra pista o teoría que valga la pena mencionar? Sí, hay una teoría particularmente interesante que ha ganado fuerza en los últimos años. Cuéntame más. Un policía retirado llamado Raymond Johnson, que se ha dedicado a investigar el caso de forma personal, cree que el asesino podría ser Charles Leroy Melquist. Charles Leroy Melquist. Un hombre que fue condenado por el asesinato de otra joven en 1958. ¿Y por qué Johnson cree que Melquist podría estar involucrado en el caso de las hermanas Grimes? ¿Qué lo conecta a este caso que ocurrió un año antes? Hay varias razones. En primer lugar, el cuerpo de la víctima de Melquist fue encontrado a poca distancia de donde se encontraron los cuerpos de las hermanas. Interesante. En segundo lugar, el modus operandi de Melquist, la forma en que secuestró y asesinó a su víctima, tiene similitudes con el caso de las hermanas Grimes. Ya veo. Y por último, Loretta Grimes recibió otra llamada telefónica extraña después del arresto de Melquist. Otra llamada. De un hombre que afirmaba haber cometido un crimen perfecto. Un crimen perfecto. Y que la policía no podría resolver. Es decir, que Johnson cree que Melquist podría ser el autor de ambos crímenes. ¿Es posible que un asesino actúe de forma tan similar en dos crímenes separados? Es una posibilidad, pero hay que tener en cuenta que no hay pruebas concluyentes que vinculen a Melquist con el quedo de las hermanas. Grimes es solo una teoría, aunque inquietante. Este caso es realmente un rompecabezas con más preguntas que respuestas. Así es, a pesar de las numerosas investigaciones y teorías, el misterio del asesinato de las hermanas Grimes sigue sin resolverse, y aquí es donde las cosas se ponen aún más misteriosas. ¿Más misteriosas? Se ha especulado que en algún momento después de su desaparición, las hermanas pudieron haber estado vivas y en cautiverio. ¿En serio? ¿Y en qué se basan esas especulaciones? Eso sería aterrador pensar que estuvieron cautivas sufriendo quién sabe qué. Bueno, el investigador jefe Harry Gloss afirmaba que había una fina capa de hielo derretido debajo de los cuerpos. Hielo derretido. Lo que indicaría que aún estaban calientes cuando fueron abandonados en la carretera. Si eso fuera cierto, implicaría que las hermanas fueron asesinadas en un lugar diferente y luego trasladadas a Willow Springs. ¿Hay alguna otra evidencia que apoye esta teoría? De hecho, sí se han reportado varios avistamientos de las hermanas en las semanas posteriores a su desaparición. ¿Avistamientos? Lo que sugiere que podrían haber estado vivas y retenidas en algún lugar contra su voluntad. Es escalofriante pensar que las hermanas pudieron haber estado cautivas durante tanto tiempo, sufriendo quién sabe qué horrores antes de ser asesinadas. ¿Qué clase de persona sería capaz de hacer algo así? Es una posibilidad terrible, pero que no podemos descartar. La naturaleza humana puede ser realmente oscura. Este caso es realmente un laberinto. Con cada paso nos encontramos con más preguntas que respuestas. Exacto, a pesar de las numerosas investigaciones y teorías, el misterio del asesinato de las hermanas Grimes sigue sin resolverse y aún hay más detalles que podrían ayudarnos a comprender este enigma. Esto es realmente fascinante.
¿Te parece si hacemos una pausa aquí y continuamos con nuestra inmersión en el caso de las hermanas Grimes en la segunda parte de este episodio? ¡Claro! Tengo la sensación de que aún hay mucho por descubrir. Por supuesto, hay algunos detalles que podrían darte una nueva perspectiva sobre este caso. Me gusta cómo suena eso. Y estoy seguro que te dejarán aún más intrigado. Perfecto, nos vemos en la próxima parte. Mientras tanto, quédate con esta pregunta. ¿Qué secreto se esconde a una noche fría en que las hermanas Grimes desaparecieron? Retomando el caso de las hermanas Grimes, un misterio que sigue desafiando el paso del tiempo. Recordemos esa llamada telefónica que recibió Loretta Grimes, la madre de las chicas, ese detalle que nunca se reveló a la prensa. Y sí. Los dedos del pie de la chica más pequeña estaban cruzados. ¿Quién más podría saber eso aparte del asesino? Es verdad, es un detalle tan específico y macabro que solo el culpable podría conocer. Y si las hermanas estuvieron cautivas, ¿dónde podría haber sido? Chicago es una ciudad enorme. Encontrar un lugar específico sería como buscar una aguja en un pajar. Exactamente, y ahí es donde las cosas se complican aún más. Claro. No hay un solo lugar que se haya considerado definitivamente como lugar de cautiverio. ¿No? Podría haber sido cualquier sitio, desde una casa abandonada hasta un sótano secreto. La falta de un escenario definido, la incertidumbre del lugar, aumenta la sensación de desasosiego que rodea este caso. Con el paso del tiempo, las posibilidades de encontrarse lugar se reducen cada vez más. Y Las pistas se desvanecen, los testigos olvidan detalles, las pruebas se deterioran. Es una lucha contra el tiempo, ¿no crees? sin duda, la lucha contra el tiempo es uno de los mayores desafíos en cualquier investigación criminal, especialmente en casos sin resolver como este, y a medida que el tiempo pasa, también lo hacen las oportunidades de hacer justicia. Hablando de desafíos, mencionaste que tenías algunas teorías adicionales sobre el caso. Me encantaría escucharlas, sobre todo si pueden arrojar algo de luz sobre este misterio. Por supuesto, una de las teorías que me intriga es la posibilidad de que el asesino no fuera un desconocido para las hermanas. ¿Te refieres a que alguien que conocían a alguien en quien confiaban pudo haber sido el responsable? Eso sería aún más perturbador. Es una posibilidad que no podemos descartar. Piensa en esa noche fría de diciembre. Las chicas no se habrían subido al coche de un extraño, así como así habría desconfianza, miedo. Claro. No conocían al asesino. Si las hermanas conocían a su asesino, eso explicaría por qué se subieron a su coche sin oponer resistencia. Se basaron en la confianza en la familiaridad, sin saber que estaban caminando hacia su propia perdición. Exacto. Y eso nos lleva a otro punto interesante. La personalidad de las hermanas. Ambas eran conocidas por ser chicas buenas, obedientes, no se metían en problemas. ¿Por qué alguien querría hacerles daño? ¿Qué motivaciones podrían existir detrás de un acto tan atroz? Es una pregunta que ha atormentado a los investigadores durante décadas. ¿Acaso fueron víctimas de un crimen de oportunidad? Es difícil saberlo. ¿O se trató de un acto premeditado planeado con frialdad? Cada escenario abre un abismo de posibilidades, cada una más inquietante que la anterior. Es difícil decirlo con certeza. Lo que sí sabemos es que el asesino actuó con una crueldad inimaginable. ¿Sí? Y la falta de un motivo claro solo intensifica el error de este caso. Hablando de crueldad, volvamos a la teoría del policía retirado, Raymond Johnson, sobre Charles Leroy Melquist. Si Melquist era el asesino, ¿cómo es posible que la policía no lo haya relacionado con el caso en su momento? ¿Se les escapó algo? Es importante recordar que en 1956 las técnicas de investigación criminal no eran tan avanzadas como las de hoy. No existía el análisis de ADN, por ejemplo. Claro. La ciencia forense estaba en una etapa mucho más temprana de desarrollo. Es verdad, en ese entonces la policía dependía en gran medida de las huellas dactilares, los testigos y las confesiones, herramientas mucho más limitadas que las que tenemos disponibles hoy en día. Exactamente. En el caso de las hermanas Grimmins, la policía no encontró ninguna huella dactilar concluyente en la escena del crimen. Entiendo. Los testigos no pudieron proporcionar una descripción precisa del asesino. Y aunque hubo algunos sospechosos que confesaron sus confesiones, resultaron ser falsas o fueron obtenidas bajo coacción. Es decir, que la policía tenía muy poco con qué trabajar y con el paso del tiempo, las pistas se volvieron aún más frías, más difíciles de descifrar. Así es, y para complicar aún más las cosas, el investigador principal Harry Gloss fue despedido después de cuestionar públicamente las conclusiones de la autopsia. Despedido. ¿Por qué? Podría ser que la verdad se les escapara de las manos por presiones internas. ¿Crees que el despido de Gloss pudo haber afectado negativamente a la investigación? Es posible. Se silenció una voz que podría haber guiado el caso hacia la verdad. Es posible. Gloss era un investigador experimentado y estaba convencido de que las hermanas habían sido víctimas de un crimen violento. Su despido pudo haber desmoralizado al equipo de investigación y haber frenado el impulso de la investigación, una posibilidad que nos hace preguntarnos qué hubiera pasado si Gloss hubiera podido continuar su trabajo. Parece que en este caso la justicia ha sido esquiva en
en cada paso del camino, las pistas falsas, las confesiones dudosas. El despido de Gloss, todo parece conspirar para mantener la verdad oculta. Y la tragedia no termina ahí. El sheriff del condado de Cook, Joseph Lohman, que creía firmemente en la teoría de Gloss, murió en 1969 sin haber podido resolver el caso, otro defensor de la verdad, que se fue sin obtener las respuestas que buscaba. Es desgarrador pensar que tantos esfuerzos por encontrar la verdad no hayan dado resultados. ¿Hay alguna esperanza de que el caso se resuelva algún día? ¿Podría la ciencia moderna revelar lo que el pasado no pudo? Siempre hay esperanza. La tecnología forense avanza constantemente. Y quizás algún día se pueda encontrar una nueva pista o analizar una vieja evidencia con técnicas modernas. Sí. Tal vez el ADN o alguna otra técnica que aún no imaginamos pueda finalmente darnos las respuestas que buscamos. Me gustaría creer que es posible. Sería un consuelo para la familia Grimes y para todos aquellos que han seguido este caso con tanta atención a lo largo de los años, poder darles un cierre a una historia tan llena de dolor e incertidumbre. Sin duda, resolver el misterio de las hermanas Grimes sería un acto de justicia, un reconocimiento a su memoria y un recordatorio de que, aunque la verdad pueda tardar en llegar, nunca debemos renunciar a buscarla. Estoy completamente de acuerdo. Hemos explorado muchas pistas y teorías, pero todavía hay algunas piezas del rompecabezas que faltan. ¿Te parece si hacemos una pausa aquí y continuamos con nuestra inmersión en el caso de las hermanas Grimes en la tercera y última parte de este episodio? Siento que estamos cerca de desentrañar este misterio. Me parece una excelente idea. Hay un par de detalles más que me gustaría compartir contigo, detalles que podrían arrojar una nueva luz sobre este misterio, sin resolver detalles que podrían cambiar tu percepción de todo lo que hemos discutido hasta ahora. Perfecto, estoy ansioso por escucharlos hasta pronto, querido oyente. Y mientras tanto, reflexiona sobre esto. ¿Qué oscuros secretos se esconden aún en la fría noche en que las hermanas Grimes desaparecieron? Retomando nuestro viaje a través del laberinto del caso Grimes, ese caso donde cada paso parece llevarnos a más preguntas que a respuestas. Quiero volver a esa contradicción en el corazón de la investigación. La discrepancia entre los hallazgos oficiales de la autopsia Sí. y las sospechas del investigador principal, Harry Gloss. Sí, es una de las piezas más confusas de este rompecabezas. Por un lado, los patólogos forenses concluyeron que la muerte de las hermanas fue causada por shock y exposición al frío, y por otro lado tenemos a Gloss insistiendo en que había claras señales de violencia y agresión sexual. Exacto, y esa contradicción es clave para entender la complejidad de este caso. Hay varias explicaciones posibles. Una es que los patólogos, trabajando con la tecnología y los conocimientos de la época, simplemente pasaran por alto o malinterpretaran algunas de las evidencias. Recuerda, esto fue en 1956, mucho antes de los avances en la ciencia forense que tenemos hoy en día. Claro, en aquella época la ciencia forense no era tan precisa como lo es. Ahora es difícil imaginar cómo se realizaría una investigación, así con las herramientas limitadas de entonces. Precisamente otra posibilidad es que la presión pública y política haya influido en las conclusiones oficiales. Imagínate el escándalo que habría causado si se hubiera confirmado que las hermanas habían sido brutalmente asesinadas. Sí, Una sociedad que se aferraba a la imagen de la familia ideal. claro. Y la inocencia juvenil no habría tolerado fácilmente una verdad tan cruda. Es cierto, un crimen tan violento habría sido un golpe terrible a la imagen de la época. Podría ser que la verdad se sacrificó para proteger esa imagen. Es una posibilidad que no podemos descartar y no olvidemos el contexto social. La década de 1950 en Estados Unidos estuvo marcada por el miedo al comunismo, la paranoia Sí, y una creciente desconfianza hacia las instituciones. En un clima así, claro. es comprensible que se buscara una explicación simple Claro. y tranquilizadora, Ajá. aunque no fuera del todo cierta. Entonces, en un clima de miedo e incertidumbre, quizás será más fácil para las autoridades presentar una versión de los hechos que calmara a la población, aunque eso significara ocultar la verdad. Exacto, y en medio de todo esto tenemos la figura de Harry Gloss, un investigador que desafió la versión oficial y pagó el precio con su trabajo. Luna se convirtió en una especie de mártir Sí. en la búsqueda de la verdad sobre el caso Grimes, un hombre que se atrevió a cuestionar la versión oficial a pesar de las consecuencias. Así es, y aunque nunca pudo probar su sospecha, su insistencia en que la autopsia no se había realizado correctamente, Ajá. ha sembrado la duda en la mente de muchos a lo largo de los años. Su valentía nos hace pensar qué otras verdades podrían estar ocultas en este caso. Es como si el caso Grimes se hubiera convertido en un símbolo de la lucha por la justicia y la verdad. Exacto. Un recordatorio de que la versión oficial no siempre es la correcta. Un recordatorio de que debemos cuestionar, investigar y buscar la verdad incluso cuando es incómoda. Exactamente. Y eso nos lleva a una pregunta importante. ¿Qué podemos aprender de este caso, incluso después de tantos años? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta tragedia sin resolver? Es una buena pregunta. ¿Qué nos enseña el caso Grimes sobre la investigación criminal? Bueno,
la memoria colectiva y la búsqueda incansable de la verdad. En primer lugar, nos recuerda que ningún crimen, por atroz que sea, debe quedar impune. La búsqueda de la justicia no tiene fecha de caducidad. Es cierto, cada víctima merece que se haga justicia sin importar cuánto tiempo haya pasado. El tiempo no borra el crimen ni la necesidad de encontrar la verdad. En segundo lugar, el caso Grimes nos enseña la importancia de la perseverancia en la investigación criminal. Nunca debemos renunciar a la búsqueda de la verdad, incluso cuando las pistas se enfrían y los años pasan. La verdad puede ser escurridiza, pero siempre vale la pena perseguirla. Es un recordatorio de que la verdad siempre vale la pena, por difícil que sea encontrarla, un recordatorio de que no debemos rendirnos ante la adversidad, ante la falta de respuestas fáciles. Y por último, el caso Grimes nos muestra el poder de la memoria colectiva. A pesar de que han pasado décadas, el recuerdo de las hermanas Grimes sigue vivo en la mente de muchas personas, Sí. manteniendo viva la esperanza de que algún día se haga justicia. Es como si la historia misma se negara a olvidar a Barbara y Patricia Grimes, como si sus nombres resonaran en el tiempo exigiendo que se haga justicia. Exacto, y mientras su historia siga siendo contada, la posibilidad de encontrar la verdad y hacer justicia, no se extinguirá el caso. Grimes es un recordatorio de que el pasado nunca muere de todo, que las historias sin resolver siguen latentes esperando a ser reveladas. Después de esta inmersión profunda en el caso Grimes, nos quedamos con una mezcla de tristeza-frustración. Y una pizca de esperanza-tristeza por la pérdida de 2 vidas jóvenes e inocentes, frustración por la falta de respuestas definitivas y esperanza de que algún día la verdad salga a la luz. Es una combinación de emociones que a menudo acompaña a los casos sin resolver, pero no olvidemos que al recordar a las víctimas, al seguir hablando de su historia y al no renunciar a la búsqueda de la verdad, les honramos la memoria y contribuimos a un futuro donde este tipo de tragedias no se repitan. Eso es lo más importante. Y a ti, querido oyente, te invitamos a seguir reflexionando sobre este caso, a investigar por tu cuenta y a compartir tus propias ideas. Quizás con la ayuda de todos, algún día se pueda cerrar este capítulo oscuro de la historia de Chicago. Hasta la próxima. Y recuerda, la verdad, aunque a veces se oculta en las sombras, siempre espera ser descubierta. El caso de las hermanas Grimes lo demuestra. El misterio perdura y la búsqueda de la verdad continúa.